Arturo Sicario. Claro, sí, sí. Es la afición. Sí, bueno, claro. ¿Quieres decir otro algo? No, para vosotros. Ah, pues para tú, José Javier, que eres el periodista, historiador. Bueno, muy buenas tardes a todos, perdón por el retraso, ha sido enteramente involuntario, y más que se va a retrasar a Pedro, luego se lo reprocharemos a Modo. Como todos sabéis, el objeto de esta reunión concurridísima es darle la bienvenida al último libro de Santiago Almesilla, libro en el que a mí me ha tocado un papel que no es muy habitual, que es el de epiloguista. Normalmente hay un prologuista, que suele ser alguien en quien confía el autor por alguna razón, y en este caso hay un epiloguista, que es alguien a quien no controla el autor por ningún motivo, pero el asunto sí que me parecía especialmente interesante. Entonces, al margen de lo que aprecio a Santiago, el propio objeto de reflexión que este libro plantea me pareció de enorme actualidad. Es verdad que he visto el título así, ¿no? El derecho a la autodeterminación en Carlos Marx puede parecer una tesis doctoral de las que había en la Unión Soviética en los años 60. Pero no estamos en los años 60. Y esto es lo más importante desde mi punto de vista. Es decir, hace un instante comentábamos con un compañero historiador de Badajoz, ¿verdad?, como las figuras de las Cortes de Cádiz no podemos seguir viéndolas como las veía la crítica española de principios del siglo XX. El tiempo pasa, en fin, hay que poner a los personajes en su contexto. Y con una figura como Carlos Marx ocurre lo mismo. Lenin, no Marx. Es Lenin. Es Lenin, sí. Es Lenin. Con una figura como Carlos Marx ocurre lo mismo, por lo siguiente. Y ahora voy a... Vale, ya la voy a Lenin. Disculpa. No, ya la voy a Lenin. Y es que desde que el fantasma empezó a recorrer Europa, como el otro día recordaba Rufián, sin saber de quién hablaba, ¿verdad?, en las Cortes, van a pasar 200 años. Y en esos 200 años, toda la reflexión que después Lenin efectivamente convirtió en movimiento político, no tiene nada que ver con el mundo presente. De tal forma que uno puede empezar a leer a todos estos autores enteramente al margen de su contexto político concreto. Por supuesto, su contexto político concreto es decisivo para entender por qué hacían las cosas que hacían, por ejemplo, el derecho de autodeterminación en Lenin, pero lo que a nosotros nos llega hoy es, por así decir, el concepto desnudo, desprovisto de lo que en aquel momento significaba, ¿no? Y, por tanto, con un significado nuevo, que es el que nosotros podemos darle hoy. Aquí es donde entra la cuestión del derecho de autodeterminación, que de toda la retórica que comienza con los movimientos de afirmación individualista de la filosofía moderna, es seguramente el que de una forma más pujante ha llegado a nuestro tiempo. Porque, por así decir, es la justificación plena de cualquier esfuerzo de voluntad puramente prometeica, si ese es el término, ¿verdad?, para darle una forma enteramente subjetiva al mundo. Y lo que hoy estamos viviendo, en muy buena medida, transportado por la ideología woke, decía Michel Maffesoli, el sociólogo francés, el otro día, que el woke en cierto modo es una caricatura de la Ilustración, ¿no? Es precisamente eso, la reducción de todo el universo mental ilustrado, y el socialismo y el comunismo forman parte de ese universo ilustrado, ¿verdad?, a un puro impulso de la individualidad. Ese derecho a la autodeterminación hoy lo encontramos, por supuesto, en los movimientos de carácter separatista, es una evidencia, pero lo encontramos también en cosas como la autodeterminación de género. Y al final, una idea clave, que es la idea según la cual uno puede no solo decidir libremente lo que es al margen de las circunstancias materiales reales, sino además exigir a los demás que lo reconozcan como tal, aunque la evidencia sea que no lo es. A partir del momento en el que esto se consagra como una realidad, además que puede imponerse sobre los demás y organizar estructuras institucionales, jurídicas y demás, pues empezamos a tener un problema, porque entramos simplemente en una lucha de individualidades, claro. De tal forma que llegamos a una contradicción tan evidente como que yo puedo exigir que se me perciba como, no quiero ser peyorativo ni que nadie se sienta mal, como Shaka Zulu, un guerrero, ¿verdad? Y otro puede exigir autopercibirme como otra cosa. Y entonces, ¿qué derecho a la autodeterminación de quién puede más?
es perfectamente absurdo, pero ese tipo de contradicciones lógicas es al que se ha llegado en una filosofía de emancipación de la individualidad que ha llegado a un punto, desde mi punto de vista, y esto ya entiendo que sea discutible, sin retorno. Hegel decía que la modernidad podría entenderse como una afirmación sucesiva de la individualidad en varias oleadas. La reforma protestante es la afirmación del individuo frente a la doxa de la Iglesia Católica, frente a Dios. La Ilustración era la afirmación de la individualidad del conocimiento frente al saber doctrinal de la Iglesia. La Revolución era la afirmación de la individualidad frente al orden político tradicional. En cierto modo es así. Hay después una afirmación de individualidad también, en este término, en este caso colectiva, que es la que traduce en el derecho a la autodeterminación el mismo. Y hoy estamos en la afirmación de la individualidad incluso contra la propia evidencia de quién es uno, qué es la ideología de género. Es decir, como qué me percibo yo. Mi percepción individual, aunque no sea lo que materialmente soy, predomina sobre lo demás. Claro, ¿dónde está el asunto? Pues el punto de quiebra está en que uno no puede decir que se autopercibe como algo que objetivamente no es y al mismo tiempo pretender que sea verdad. Entramos en una fase, desde mi punto de vista, contradictoria, que por así decir, cierra el ciclo de sucesivas afirmaciones modernas de la individualidad, ¿no? Del individualismo. El derecho a la autodeterminación, en términos políticos, digamos que estira esto, de identidades colectivas, quiero decir, estira esto también hasta un punto sin retorno. Abiertamente plantea una situación bélica, o si queréis conflictiva, por no ir demasiado lejos, puesto que la autodeterminación de una identidad colectiva, como por ejemplo catalana, y solo catalana, choca con la autodeterminación de la identidad colectiva como catalana española. ¿Y quién se autodetermina más de los dos? En realidad ninguno. Y por otra parte, y esta es la clave del problema que plantea Santiago y a la que ahora iremos, ¿quién ha dicho que la autodeterminación tenga que ser, su producto tenga que ser aceptado? Puesto que en realidad la autodeterminación no es propiamente tal nunca, uno existe porque otro le mira, ¿no? Y esto, por cierto, es una frase de Marx: la sociedad es quien piensa en mí, quiero recordar, ¿verdad? Uno no se puede autodeterminar, siempre hay otro, todos estamos heterodeterminados, e incluso nuestra visión sobre nosotros mismos, lo sabe cualquier psicólogo, en buena medida depende de nuestra relación inmediata con los demás, y no del juicio que otros tengan, que también, ¿no? Sino de nuestra relación con nosotros, que es la que nos construye. Este elemento de carácter radicalmente comunitario, tanto del individuo como de los pueblos, que es una cosa que en variantes socialistas como las de Proudhon, por ejemplo, están muy vivas, la mecánica leninista la termina convirtiendo en algo absolutamente contradictorio, porque sencillamente es contradictorio pensar en un sistema colectivista en el que al mismo tiempo ha reconocido la capacidad de autodeterminarse a unos colectivos y no a unas personas. Con ojos de hoy, en España, aquí, ahora, lo que tenemos es, por una parte, la presión absolutamente brutal de la autodeterminación individual, como corresponde a la cultura woke que nos rodea, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la política cotidiana, la presión de las autodeterminaciones territoriales que cabalgan sobre los intereses de las oligarquías autonómicas, etcétera. Así que por lo tanto tenemos una autodeterminación gallega, etcétera, en cuanto que o andaluza, puesto que hay una autopercepción andaluza. De aquí, ¿cómo se sale? En realidad solo se puede salir mediante una crítica del concepto de autodeterminación. Y me parece que el punto fundamental de este libro de Santiago, además del análisis histórico sobre lo que representa Lenin y el movimiento leninista, etcétera, radica fundamentalmente ahí. Es una crítica básica a la idea de autodeterminación como una idea, digamos, psicológicamente útil, pero en términos sociológicos y políticos inválida e incluso profundamente contraproducente, puesto que solo genera conflicto y parte de la negación de una realidad obvia y básica, que es que somos lo que otros ven, en todos los casos, tanto individual como colectivamente, somos lo que otros ven. ¿Esto es posible contarlo hoy? Pues yo me imagino que si no es posible, por lo menos es necesario. Es absolutamente necesario, porque de lo contrario estamos obligados, condenados, a vivir en una permanente histeria. Uno no puede vivir sobre la base de una mentira objetiva. Y
al final a lo que lleva el concepto de autodeterminación es a consagrar como verdad universal una mentira objetiva. Y a partir de aquí... Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a la librería Alfaro por permitirnos hacer la presentación en Madrid, que después, desde enero que hemos intentado, que es cuando salió el libro, hacerla. Y bueno, hay yo creo que dos motivos importantes para estar felices, sentimiento subjetivo evidentemente, o subjetual mejor dicho, para celebrar la presentación en Madrid. La primera es contar luego dentro de media hora con Pedro Insua, prologuista del libro, y luego el epiloguista José Javier Esparza, por el cual tengo un gran aprecio personal e intelectual, y que además el epílogo es la guinda del pastel. A nivel, si uno lee el libro y acaba leyendo el epílogo de José Javier, se da cuenta de que es eso, la guinda de un pastel enorme, porque además empieza hablando del barón de Munchausen, ejemplo que yo con el cual inicio el libro, aunque con metáforas distintas. Él habla del bootstrap, de cómo el barón de Munchausen, para tratar de evitar caerse a un precipicio o a una ciénaga, se tiraba de los cordones de los zapatos para evitar caerse, y yo hablaba de otro ejemplo cuando se tiraba de los pelos. Pero bueno, un personaje curioso, basado en un personaje también real, y como bien dice José Javier en el epílogo, acabó sus días fuera de toda la heroicidad y epicidad y fantasiosismo, si se me permite el palabra, del que hacía gala. Pero bueno, hay que leer el epílogo para ver cómo acaba el barón de Munchausen, porque es el claro ejemplo, en tanto que es una figura literaria fantástica de inicios de la modernidad, de lo que es la idea de autodeterminación. Y en segundo lugar, luego volveré con esta idea de la modernidad, anunciar que pronto va a salir la segunda edición del libro. Es decir, el libro ha ido muy bien, la editorial Almuzara está muy contenta con el desarrollo, y conservando el prólogo y el epílogo, más el texto que yo he hecho, pues se va a volver a editar. Así que los que no lo tengáis, pues podéis tenerlo con aquí una cosita negra y blanca que pondrá segunda edición. El libro fue un encargo de la editorial Almuzara, evidentemente, porque este mes de enero de 2024 se cumplió el centenario de la muerte de Lenin. Que guste o no el personaje, para bien o para mal, es sin duda, pues yo me atrevería a decir que el personaje fundamental para entender el siglo XX a nivel político. Hay muchos más que le siguen después, pero si no hubiese sido por Lenin ni por la Revolución Rusa, personajes históricos posteriores, incluso contrarios a él, pienso en Mussolini, pienso en Hitler, pienso en Margaret Thatcher, pienso en Ronald Reagan, pienso en el Papa Juan Pablo II, pienso en McCarthy, el macartismo, o afines a él, el propio Stalin, Trotsky, Mao Zedong, Fidel Castro, Che Guevara. Sin lo que lideró y organizó Lenin, hubiese sido imposible entender lo que fue el siglo XX, y evidentemente Lenin bebe de Marx, es el Pablo de Tarso del marxismo, Lenin. Tampoco podía entenderse lo que llevamos de 21. Es decir, estamos hablando de un personaje absolutamente fundamental e importantísimo en la historia política e incluso geopolítica del mundo contemporáneo. Dicho lo cual, ese encargo en un principio se me planteó como una suerte de, no sé, de desarrollo de la propia figura histórica de Lenin. A mí eso me pareció excesivamente biográfico, y yo no me considero una persona que sea capaz de poder hacer una biografía en sentido estricto, porque además creo que me aburriría haciéndola. Entonces yo les planteé, ¿qué os parece si hacemos una cosa más, por lo menos para mí, interesante? Y es, aprovechando el centenario de la muerte de Lenin, hacer una crítica a una idea que él aplicó mediante la construcción de su movimiento bolchevique a la construcción del primer Estado exitoso, me refiero a exitoso que duró más de 2 meses, como fue la Comuna de París, de la historia, como fue la Unión Soviética, como fue la cuestión del derecho de autodeterminación. Me dijeron, vale, ok, pero al final pues me di cuenta, pues una cosa que ha dicho José Javier, al final el libro realmente, aunque se llame Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, y abro un pequeño paréntesis, es una crítica marxista, porque yo soy marxista, pero al mismo tiempo combino el marxismo con la filosofía de Gustavo Bueno, más otras influencias, Marcelo Gullo con su teoría de la insubordinación fundante, la teoría crítica del capital de Felipe Martínez Marzoa, muchas otras más influencias, etc. En lo que estamos llamando materialismo político. Pues este libro es un ejemplo más de materialismo político, en el cual no solo se critica el derecho de autodeterminación de los pueblos, interpretado y leído por el propio Lenin, sino sobre todo la propia idea filosófica de autodeterminación.
y yo creo que lo has indicado tú, José Javier, en el fondo el libro lo que trata es de destruir críticamente, desde mi perspectiva filosófica materialista, la propia idea filosófica, pero también política de autodeterminación. La idea filosófica y el concepto político. ¿Por qué? Pues lo dejo caer en el libro. La autodeterminación probablemente sea, si no la más, una de las ideas fundamentales a través de las cuales se puede entender lo que se llama modernidad. Se llame modernidad, se llame modo de producción capitalista, etc. La modernidad capitalista es autodeterminista, bien sea a nivel del llamado individuo, políticamente soberano, que ni existe ni puede existir. De hecho, en el libro hay una contraposición de la idea de libertad liberal negativa frente a la idea de libertad positiva materialista, y al mismo tiempo se contrapone la idea de individuo frente a la idea de persona, que tiene una raíz grecorromana y que ha sido el cristianismo católico quien más ha desarrollado, yo creo que exitosamente, esa idea de persona y su importancia antropológica y, por supuesto, sociológica, política, etc. Entonces, frente al individuo, reivindico la persona y reivindico también la cuestión de la heterodeterminación o codeterminación, que son términos que Gustavo Bueno ha utilizado muchas veces para decir que la autodeterminación es un término metafísico en el sentido peyorativo de la palabra, porque la autodeterminación no es más que la idea de que algo puede ser causa sui. Para un creyente solo Dios puede ser causa sui. Para un ateo materialista nada puede ser causa sui. ¿Qué es una causa sui? Pues una causa incausada. Algo que es única y exclusivamente causa de sí misma o de sí mismo y que no necesita fenómenos externos a él para existir. Ahí está la clave para entender la idea de autodeterminación o incluso la idea de creación judía, que es el antecesor lejano de la idea de autodeterminación, que a través de la incrustación de la idea de creación en el cristianismo medieval llega a la modernidad y es transformada sociológica y políticamente por el protestantismo, particularmente calvinista, y de manera muy... digamos, hay dos vertientes. Está la vertiente más, digamos, volkis del luteranismo, que pregna en el romanticismo alemán y que es fundamental para entender el nacionalsocialismo, pero por otra parte está la versión calvinista puritana, que tiene su antecedente particular en ciertos grupos puritanos escoceses e ingleses, los Covenanters, que me parecen un grupo histórico muy interesante, porque son los antecedentes del movimiento Whig. El movimiento Whig en Inglaterra es el que luego, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se apropian del término liberalismo, que es un término nacido en España, pero lo insertan dentro de una tradición anglosajona que, aunque los liberales de la Constitución de Cádiz beben de tradiciones propiamente castellanas y aragonesas, hispánicas, medievales, y tienen influencia ilustrada francesa también, sin embargo es al final la tradición Whig la que se ha apropiado completamente del término español liberal y lo ha contextualizado en ese sentido. Los Covenanters, cuando nacen, hacen un juramento, porque Covenant es una especie como de... es una palabra que significa juramento, testamento, firma, en el que ellos se proponen combatir a España, a la Iglesia Católica y a Felipe II. ¿Qué significa esto? Atención a lo que voy a lanzar. Que en su raíz o núcleo, luego vemos cómo es el curso y el cuerpo histórico de esto, pero en su raíz o núcleo, los Covenanters, como antecedentes de los Whigs y por tanto antecedentes del liberalismo realmente existente actual, surgen contra España, contra el catolicismo y contra el Imperio Español. Pero los desarrollos que se dan en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, a través de un montón de guerras civiles entretejidas con guerras religiosas, la Revolución Gloriosa de 1688, Cromwell, la persecución de los anglicanos a los puritanos y a los congregacionalistas, un grupo religioso tremendamente interesante, pues se llega a la idea de que no es posible reformar la Iglesia anglicana desde dentro, que tiene unos excesivos componentes católicos. Hay algunos que lo intentan, hay otros que no, y muchos se van, en el Mayflower famoso, a Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos no, perdón, a Norteamérica, pero siendo luego eso la base de lo que luego después será los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a intentar acostumbrarnos a decir Estados Unidos de Norteamérica, porque en inglés no existe el término estadounidense, y hay que dejar de llamarles Americans, porque América es un continente que va de Groenlandia, que es una colonia danesa, hasta Tierra de Fuego y hasta el mar de Oces, mal llamado pasaje de Drake. Y yanquis y ya está. Bueno, los yanquis. Los sureños no son yanquis, pero bueno. Pero no nos vamos a meter por ahí.
vamos a intentar recombinar el asunto. Cuando llegan los presbiterianos y los congregacionalistas a América del Norte y empiezan a generar comunas religioso-políticas autogestionadas e independientes unas de otras, porque tienen su propia jurisdicción político-religioso-jurídica, se sientan las bases de la idea de lo que yo llamo en el libro autodeterminismo político. E insisto, ahí hay una base judaica importante, porque es el judaísmo que mete desgraciadamente la escolástica en el cristianismo medieval, en el cristianismo, la idea de creación, que la conocían los griegos antiguos, pero a diferencia del mundo cristiano, los griegos pensaban que Dios y el mundo o el universo eran entes eternos, infinitos, que existían desde siempre y que no tenían apenas comunicación entre sí. Los griegos conocían la idea de creación, pero básicamente se la tomaban a pitorreo. Pero es con el judaísmo y con el cristianismo, y particularmente con el protestantismo, como la idea de creación se seculariza, llega a la idea de autodeterminación, que a través de un montón de instituciones que van generando estos congregacionalistas, presbiterianos, puritanos en Estados Unidos, primero de formación de clérigos y después de universidades, porque Harvard y Yale primero fueron centros de formación de pastores protestantes, desemboca en una mezcla curiosa en el siglo XVIII norteamericano, que coincide con el llamado primer despertar evangélico. Hubo un segundo despertar en el siglo XIX, también muy profundo, pero ese ya se entra dentro del contexto de la doctrina Monroe y el destino manifiesto, que es el israelitismo político propio de Estados Unidos. En el siglo XVIII, el primer despertar evangélico coincide con esta eclosión presbiteriana autodeterminista y congregacionalista y las influencias del iluminismo, la ilustración francesa, pero también inglesa, John Locke, David Hume, en Norteamérica, en las 13 colonias. Y de ahí que yo afirme en el libro que el primer texto políticamente autodeterminista de la historia es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del año 1776, en el cual además se introduce, curiosamente, como una especie de axioma que debe buscar el sujeto, la persona en vida, una idea puramente subjetivista, porque se habla de libertad, prosperidad y de búsqueda de la felicidad. Y esto se conecta con lo que ha hablado José Javier de la autodeterminación individual, de la idea del individuo políticamente soberano que puede hacerse a sí mismo independientemente de las circunstancias que vive históricas en el presente y de las pasadas y de las futuras incluso, porque claro, hay un apartado en el libro que se llama Siempre dependemos de los demás. No solo nos determinan los que están vivos, a veces nos olvidamos que los que están muertos también ejercen y determinan nuestro lugar en el mundo actual, nuestro ser, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de comportarnos, de hablar con los demás, de relacionarlos, y nosotros además, junto con los muertos, influiremos en aquellos que no pueden influir en nosotros, pero nosotros en ellos sí, que son los sujetos del porvenir. Pues bien, es a partir de ahí, más luego las revoluciones atlánticas que se llaman tradicionalmente en historiografía, como el autodeterminismo político, si lo podemos definir así, partiendo de ese autodeterminismo filosófico previo religioso, empieza a fraguar fuertemente en el siglo XVIII y en el XIX y el XX. De alguna manera, ese autodeterminismo político decimonónico es importante para entender, por ejemplo, el emergente nacionalismo italiano, el emergente nacionalismo alemán, y también, después de la caída del Imperio Español continental, y más tardíamente, esos son los covenantes que vienen por nosotros. Hay que se ha llevado el libro, pero de buen rollo además, ¿eh? Bueno, estamos condicionados por la alarma incluso para hablar. El caso es que en el siglo XIX esa idea de del autodeterminismo político empieza a pregnar en movimientos también de unificación política y en movimientos de secesión política. Por ejemplo, el polaco. El polaco que hay que decir que inicialmente Marx y Engels apoyan, pero que luego en el siglo XX es motivo de discordia y de disputa entre el protagonista en gran parte, pero no del todo del libro, Lenin, y Rosa Luxemburgo. Porque en 1914 Lenin escribe sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación y en él aparece una intensa polémica con Rosa Luxemburgo en torno a la cuestión polaca.
En aquel momento Polonia, que había sido el mayor imperio de Europa Oriental en el siglo XVI y XVII, pues está reducida al Ducado de Varsovia dentro del imperio de los zares, y mientras que Lenin considera que es efectivamente un territorio colonial de Moscú que debe tener derecho a la secesión, porque para Lenin el derecho de autodeterminación es el derecho para la secesión, por cierto, para Rayo también, la secesión debe ser algo defendido, pues Rosa Luxemburgo, que es polaca, medio judía y casada con un alemán, dice que no, que Polonia debe ser todavía parte de Rusia. Independientemente de que luego en el propio libro de Lenin se dijera que las naciones de Europa occidental ya se habían conformado históricamente a través de los procesos que van de la Revolución Francesa a la unificación alemana y que ahí no cabía el derecho de autodeterminación, sin embargo, ese oportunismo inteligente político que tenía Lenin, a veces un poco bizarro, le llevó, cuando se formó la Comintern, a defender cosas que iban en contra de lo que había dicho en 1914. Y luego pasaría a Stalin. ¿Por qué? Porque Lenin en el libro sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación entendía que los imperios multiétnicos y multirreligiosos de Europa Oriental no habían llegado a conformarse como naciones políticas canónicas en el sentido que le podía haber dado Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, precisamente por eso, porque no habían tenido revoluciones burguesas. Pero con la Comintern, que realmente no era una tercera internacional, hay que ser honestos, era básicamente una oficina de la política exterior soviética sobre el resto del mundo, utilizando a partidos comunistas para esa acción exterior, considera que los partidos comunistas que se adhieran a la Comintern, a la tercera internacional, obligadamente tienen que defender el derecho de autodeterminación. Y ahí encontramos, bueno, auténticas ataraxias ideológicas, como el Partido Comunista Francés defendiendo la autodeterminación de Bretaña, o el Partido Comunista Rumano defendiendo la de Transilvania, que podría tener algo más de sentido porque, vale, Transilvania durante bastante tiempo formó parte del Imperio Austrohúngaro, pero, hombre, si la idea es tener un Estado-nación unido, potente, sobre el cual tiene el proletariado que le basa a la condición de clase nacional, como dice el Manifiesto Comunista, ¿qué sentido tiene, pues, partirlo en trozos? Y de manera muy influyente en la actualidad, pues esa Comintern obliga a ciertos partidos comunistas en el mundo hispano parlante a defender la autodeterminación, en el caso español por el PC y por José Díaz, aunque antes por Bullejos, de Cataluña, País Vasco y Galicia, pensando que eso permitiría reproducir el modelo revolucionario exitoso de la Unión Soviética, y digo exitoso entre comillas, y luego explicaré por qué, y en Hispanoamérica, a través de ciertos congresos, por ejemplo en Buenos Aires, llegar a defender la autodeterminación de los llamados ahora pueblos originarios, los pueblos indígenas amerindios, en tanto que naciones oprimidas por los estados argentino, boliviano, peruano, mexicano, chileno, colombiano, venezolano, etc. Hay que decir además que Lenin, para construir su teoría de la autodeterminación, se basó en un libro previo que encargó a Stalin, que se publicó un año antes, El marxismo en la cuestión nacional. Y en ese libro, Stalin tiene una idea de nación, propone una idea de nación unívoca, no análoga, porque ideas de nación históricas ha habido muchas, las trata Bueno en España frente a Europa, donde básicamente realmente no se sabe qué tipo de nación está defendiendo Stalin, si es un tipo de nación étnica, política, o lo que algunos llaman nación cultural, que vete tú a saber qué significa eso de nación cultural, porque la cultura es todo, es decir, cultura son estas botellas que están aquí evitando que el libro se caiga para atrás, cultura es la chaqueta de José Javier, cultura es esta librería, cultura es la bomba atómica, cultura es el móvil que tenéis en el bolsillo, cultura es el tipo de corte de barba que he tenido, más o menos apañada, etc. La cuestión es que Stalin da 7 características que tienen que cumplirse las 7 para poder hablar de nación. Si no se cumplen las 7, no hay nación. Que, por cierto, dicho sea de paso, yo escribí un libro en 2017 llamado El marxismo en la cuestión nacional española, donde trato de mostrar que, siguiendo las 7 características de manera estricta, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Galicia entrarían dentro de lo que es una nación. Pero, sin embargo, esas 7 características son complejas y son confusas y oscuras. Porque Stalin habla de que la nación es una comunidad humana, estable, históricamente formada, asentada sobre un territorio, que significa una comunidad de lengua, una comunidad de vida económica, que vete tú a saber qué significa eso, aunque luego aclara que es en el sentido capitalista burgués. Aunque eso le lleva, por ejemplo, a afirmar que Georgia es una nación diferenciada de Rusia,
Pero claro, cuando ocurre la guerra civil rusa, ¿qué pasa? Pues que Stalin, Ordzhonikidze y otros bolcheviques georgianos invaden la República Menchevique de Georgia y la incorporan a la Unión Soviética. Que dicho sea de paso, ninguna república de la URSS se formó por autodeterminación. Todas se fueron por conquista militar, como Georgia, o como Moldavia, en una lucha entre Alemania y la Unión Soviética en el curso de la Segunda Guerra Mundial, o por la invasión de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. O simplemente porque a Lenin y a Stalin, y particularmente a este, le dio por ahí y dividirlas en un mapa ad hoc. Esto lo explica muy bien, que en paz descanse, mi querido Anselmo Santos, en su magnífico ensayo político Stalin el Grande, porque Stalin tenía un lapicero que era la mitad rojo y la mitad azul. Pues él mismo se inventó la frontera de Kazajistán en un mapa, basándose única y exclusivamente en que había una etnia kazaja más o menos mayoritaria dentro de esa zona de Asia Central. Pero claro, de manera confusa. Incluso se llegó a inventar la República Socialista Soviética Karelo-Finesa, con el objetivo de ¿qué? De conquistar Finlandia y recuperar al Imperio Ruso. El Imperio Ruso ahora conquistado por la clase obrera y los campesinos y los soldados y tal. Que al final, pues, digamos que se eliminó esa república. Podrían haber sido 16 los estados independizados de la caída del Imperio Soviético, pero al final fueron 15. Cuando acaba la Guerra Civil Rusa, el Imperio de los zares fue dividido en 4 repúblicas: Bielorrusia, Ucrania, Rusia y la Transcaucasia. La Transcaucasia luego fue dividida en 3, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y Asia Central, pues en los 5 estados de Asia Central, que todos conocéis, y si no, pues miradlo en internet. Pero claro, aquí cuento una cosa, que es una información que yo debo a Daniel Trejos, del blog de Costa Rica, La Vanguardia de Costa Rica, que está documentado historiográficamente, pero en libros que no están traducidos al español. Stalin y Lenin tuvieron una trifulca importante por la cuestión de Ucrania y por la cuestión de Bielorrusia cuando se va formando lo que luego sería la Unión Soviética. La primera constitución socialista que hubo en aquel lugar no fue la constitución de la URSS de 1922, sino que fue la constitución de la República Federal Socialista Soviética de Rusia de 1918, pero Lenin estaba empeñado en que Ucrania y Bielorrusia tenían que tener derecho de autodeterminación. Y ahora vamos a ir a una parte que en el fondo José Javier la ha indicado ya, una vez que explique esto. Stalin era partidario de hacer algo parecido a lo que luego hizo con la República de Tanutubá, que actualmente sigue siendo un oblast de la Federación de Rusia, y que fue, digamos, anexionada de la descomposición del imperio chino de la dinastía Qin después de la rebelión de Singhai, porque los bolcheviques, en el contexto de la guerra civil rusa, pues crearon un estado tapón llamado Mongolia, que escindieron de China, y lo crearon por un motivo prudencial, para evitar que China subiera hacia Siberia. Tenían miedo de eso. Y la República de Tanutubá también iba en el paquete. La República de Tanutubá no fue anexionada por un plebiscito de autodeterminación, sino por un acuerdo entre el gobierno de Tanutubá y el de Stalin, por el cual los dos parlamentos decidieron incorporar a Tanutubá a la República Federal Socialista Soviética de Rusia. Por cierto, Tanutubá, que tuvo la primera mujer jefe de Estado de la historia a nivel republicano. Stalin decía: vale, hagamos un referéndum en Ucrania y Bielorrusia. Tiene razón Putin cuando dice que Ucrania es una creación de Lenin a nivel político, aunque es verdad que el espionaje británico ya en el siglo XIX estaba intentando meter la cuña un cierto nacionalismo ucraniano, que creara una secesión allí. Y el caso es que decía Stalin: hagamos un referéndum en estos dos lugares, pero una vez que se incorporen a Rusia, que no tengan capacidad de volver a hacer otro referéndum para independizarse. ¿Y qué hizo Lenin? Pues en su maravilloso estilo, que ya usó con los Luxemburgo, le dijo: Stalin, eres un chauvinista panruso. Y eso está documentado, y claro, ahí se quedó la cosa, porque Stalin realmente nunca pudo llegar a subvertir el legado teórico, práctico y de alianzas que Lenin estableció en los primeros años del poder de Stalin. Luego cambió la cosa un poco, evidentemente, pero la cuestión es que el autodeterminismo político se implantó en el Partido Comunista Bolchevique de la URSS de una manera muy fuerte, y eso sentó las bases, en el fondo, del desmembramiento posterior de la Unión Soviética. Por un motivo también muy importante. Y es que José Javier ha señalado que es una cosa muy importante. El autodeterminismo, la idea de autodeterminación, era dicho contraproducente. Yo creo que habría que ser más radical. Es una idea nociva. Es una idea peligrosa.
a todos los niveles, no ya solo a nivel geopolítico, porque el derecho de autodeterminación, y hay una parte en la que dedico a estudiar cómo se aplica en las cartas de Naciones Unidas y en el proceso de descolonización, es realmente muy arbitrario. Es una idea que lleva básicamente a que estados o imperios enemigos de otros utilicen el derecho de autodeterminación para minarlos en su poder, cosa que ocurrió con la Unión Soviética, cosa que ocurrió con Yugoslavia, cosa que ocurrió con Checoslovaquia. Además creo que es el ejemplo más subnormal de todos los que yo he estudiado, porque en Checoslovaquia pasaba una cosa, es que Chequia y Eslovaquia tenían derecho de secesión y había 3 nacionalidades reconocidas en el Estado: la checoslovaca, la checa y la eslovaca. Y los eslovacos tenían plenos derechos en Chequia y los checos plenos derechos en Eslovaquia. Pero claro, al final, pues como Václav Havel no quiso pasar a la historia como un Milosevic, cuando Eslovaquia hace una declaración unilateral de independencia, dice: me retiro, ya os quedáis y os independizáis. Pero podía haber pasado en Checoslovaquia lo mismo que pasó en Yugoslavia. La cuestión es que la idea de autodeterminación, cuando es incluida en el cuerpo constitucional de un Estado, carcome a ese Estado porque básicamente sienta las bases para su suicidio. Y encima no sirve de nada el votar, porque todo depende de la correlación de fuerzas en la dialéctica de clases de estados y imperios, que es el motor de la historia. Y pongo un ejemplo que los que sean rusos de aquí lo recordarán. En febrero de 1991 hubo 15 referéndums en las 15 repúblicas soviéticas. 4 de ellos medio legales, Estonia, Letonia, Lituania y Georgia, pero en los 15, por mayoría abrumadora, más del 70 y tantos por ciento, incluso al 90%, se decidió en las 15 repúblicas continuar con la unidad de la URSS. ¿Qué pasó en agosto? ¿Por qué? Porque ya la familia Rockefeller, ya el Club de Roma, ya Kissinger y ya la propia nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética se ocuparon de desmenuzar la Unión Soviética, para que veamos lo que significa en el fondo el derecho de autodeterminación. ¿Qué es lo que pasa con las izquierdas en España? Pues que las izquierdas, al igual que el liberalismo, y el liberalismo es una ideología de izquierdas, son autodeterministas, primero por influencia de la Comintern, y no solo desde Bullejos y José Díaz, porque ahí está el texto de Pasionaria de España, Estado Multinacional del año 1970, sino también porque consideran que el derecho de autodeterminación es un derecho democrático, porque a nadie le puede hacer daño votar, lo que dice Rufián, etc. Pero claro, incluir el derecho de autodeterminación en el fondo implica incluir el privilegio de secesión y la inclusión en un orden constitucional jurídico de la capacidad de que unos sujetos, unos ciudadanos de una nación política, vamos a poner el caso de Cataluña para hacerlo más familiar, sería básicamente, si el orden constitucional español incluyera el derecho de autodeterminación en sí, ello implicaría que todos los ciudadanos españoles o extranjeros con derecho a voto en un plebiscito censados en municipios catalanes, y aquí quedarían excluidos los catalanes que estén censados fuera de Cataluña, tendrían el privilegio de secesionarse y de romper la unidad nacional mediante un voto en el cual yo, que estoy censado en Madrid o que vivo en Salamanca, no podría hacerlo. Y yo estoy contra Vijano. Yo creo que los vivos no tenemos por qué decidir con nuestro voto el trabajo que los muertos han hecho para construir la patria, que conste. Pero incluir eso no es un mero ejercicio democrático, es un mero ejercicio de aplicación de una idea que a la larga puede llevar a la violencia política y a la destrucción y a la necrosis cancerosa de una nación política. Lo mismo pasa a nivel individual con la autodeterminación de género, que yo lo único que me voy a limitar a hacer aquí es recomendaros, ya que estamos en una librería, el magnífico libro de Sandra Mercado, La estafa del transgenerismo, donde él, porque Sandra es un hombre, nos cuenta lo que supuso la autodeterminación de género para su persona a nivel físico. Sobre todo la primera parte del libro, que es durísima de leer, durísima. Pero te deja muy mal cuerpo, pero merece la pena leerlo. Y a nivel del individuo políticamente soberano, que supuestamente se puede secesionar de su patria, de su clase, de su religión, de su familia, y convertirse en una suerte de, voy a hacer la broma, transexual budista adorador de Satán que vive en Nueva Zelanda y es musulmán suní, que es lo que defiende el liberalismo con su idea de individuo políticamente soberano, pues nos lleva también a la hidroponía social, el concepto de Alicia Melchor, el sujeto hidropónico. ¿Sabéis lo que es la hidroponía, verdad? No.
La hidroponía, pues te lo cuento, pues muy divertido. Hay un tipo de cultivo agrícola en el cual, pues en vez de tener las raíces en la tierra, está suspendido mediante unos tubos metálicos, etcétera, regados en el aire en un almacén. Entonces, ¿qué es un sujeto hidropónico? Es un sujeto sin raíces en la tierra. Es como los nómadas digitales, los que están dando tumbos por allí. Es una figura muy interesante a nivel filosófico, porque básicamente la tendencia que se está dando, porque la idea de autodeterminación es plenamente moderna, es a convertirnos a todos poco a poco en sujetos hidropónicos. En tratar de, mediante ese nomadismo laboral, digital y social, dar tumbos por el mundo con una laptop o con un... bueno, yo no controlo mucho de estos cachivaches, de hecho tengo aquí un móvil de hace 4 años y está medio roto y me da igual. Pero básicamente, pues, ser una especie de jóvenes, no de Jovenlandia, pero jóvenes hasta los 50 o 60 años, sin arraigo familiar, sin arraigo sindical, sin arraigo de amistades y básicamente, pues eso, la hidroponía pura y dura llevada a la sociedad. La autodeterminación como idea filosófica, como concepto político, ideológico, que tiene una evolución histórica que yo he tratado de desarrollar en el libro, parte precisamente de esa idea de que todos, a nivel personal y también los pueblos, son causa incausada sin que haya elementos externos que lo hayan conformado. Y por eso es curioso, porque la codeterminación entre personas, entre grupos, entre clases y entre estados es fundamental para entender el mundo que nos rodea, a nivel de pasado, presente y también un poco de porvenir. Aunque en el porvenir influimos nosotros, pero ellos a nosotros no. Pero sí nos pueden, a lo mejor, podemos hacer prognosis de lo que puede pasar y actuar en consecuencia. Pero evidentemente los estados se reconocen entre sí. Y esto no implica reducir la codeterminación a tener un asiento en la Asamblea de Naciones Unidas. Porque antes de que existiera la ONU, la Sociedad de Naciones, ya existía diplomacia, ya existían embajadas, ya existía la capacidad de que existiese un poder federativo entre estados para tener acuerdos bilaterales, ya existían embajadores y ya existía la guerra, que es una forma también de codeterminarse muy curiosa. En definitiva, y para no alargarme más y esperando a que llegue Pedro Insua, pues yo os invitaría, si no lo tenéis, a haceros con el libro y a leeros el magnífico epílogo de José Javier Esparza y a tratar de entender que cuando una idea, esto lo decía muy bien Spinoza, de una idea errada se pueden derivar construcciones más o menos coherentes, pero también erradas. Por eso dice Gustavo Bueno que la coherencia puede ser mejor que la incoherencia, pero no es virtud. Hay coherencias que, ojito, cuidado. Bin Laden era coherente. Entonces, yo creo que es imperativo, ahora mismo, en el mundo en el que estamos, criticar hasta la raíz y destruir filosóficamente la idea de autodeterminación. Por lo que afecta a España, en su futuro de unidad nacional, y también a lo que nos afecta a nosotros como personas, en ese proceso de que algunos llaman de construcción, pero que en el fondo no es más que destrucción de la identidad construida históricamente y antropológicamente de cada uno de nosotros y a nivel colectivo. La idea de autodeterminación, además, y ya que estamos aquí lo digo, impregna una causa que la asume como suya para tratar de emanciparse del poder invasor que sufre desde el año 1975, como es el Sáhara, pero es que realmente, si no tienes fuerza para codeterminarte con otros sujetos, es imposible que el Sáhara se pueda independizar de Marruecos. Yo creo que en el movimiento saharaui hay un exceso de confianza en el derecho internacional público, y aparte hay que decir que todavía, a pesar de todo, por lo menos de jure, España sigue siendo gestora de una provincia nuestra que ha sido invadida. Es decir, que yo creo que deberíamos empezar a dejar de defender el derecho de autodeterminación del Sáhara y empezar a ver el Sáhara como vemos Gibraltar, como una región de España ocupada por un invasor enemigo. Y decir que el Sáhara es español, igual que las Malvinas son argentinas. Porque la mejor época que han vivido los saharauis fue cuando eran españoles. Dicho lo cual, y con esto termino, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a una figura histórica como Lenin, que insisto, para mí, es la figura central y sobre la que pivota toda la historia del siglo XX,
y en parte la del 21, insisto, es el Pablo de Tarso de Marx, es hacerle una crítica destructiva de un principio que él asimiló y defendió como fundamental de su cosmovisión del mundo, pero que a la larga fue absolutamente destructivo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por no hablar de Checoslovaquia, de Etiopía, porque ahí está el tema de Eritrea. Y hago un pequeño paréntesis. Me acuerdo cuando fui a Gato al Lago una vez, que hablamos sobre liberalismo y capitalismo, y nos pusieron el ejemplo de Somalilandia, ¿te acuerdas? Claro, yo no caí en ese momento por qué Somalilandia se reivindica el derecho de autodeterminación y tiene muy buena relación, aunque sea informal, con el Reino Unido, que no lo reconoce como Estado. Porque Somalilandia fue la parte de la actual Somalia que fue colonia británica, mientras que la otra fue colonia italiana. Eso también explica un poco por qué la dialéctica de imperios influye en la determinación de la historia de un país tan curioso como Somalia, y por qué dos franjas de la misma, a pesar de compartir religión, están enfrentadas simplemente por influencias que las desbordan, por influencias imperiales. Por su codeterminación. Por su codeterminación, efectivamente. Sí. Pero el caso es que yo creo que es fundamental en la necesaria crítica de la modernidad capitalista en la que nos encontramos, criticar la idea de autodeterminación, porque es una idea no ya solo contraproducente, es una idea destructiva, tóxica y, lo peor de todo, metafísica. Porque una vez que te vuelves política y filosóficamente autodeterminista, ya te encuentras en un lugar metafísico en el cual ves el mundo y al mundo real ya no puedes volver. Y eso es lo que pasa en la metafísica, porque ya no hay capacidad de reconstrucción crítica real, realista, por no decir materialista, de los fenómenos de la realidad en la que uno se encuentra. Así que, ahora que llega la segunda edición, pues yo celebro que a la gente le haya interesado tanto, una apuesta, la verdad es que arriesgada por parte de Almuzara, no ya solo por lo que es la revisión de una figura como Lenin, sino sobre todo por la crítica de una idea, la de autodeterminación, la del derecho de autodeterminación, que parece que no, pero está mucho más presente en el mundo político que nos rodea de lo que parece. Y la prueba, y ahí está la parte intermedia del libro y no digo más, es el caos conceptual y jurídico de las resoluciones de las Naciones Unidas que tienen al respecto. Porque la descolonización fue como fue. Con deciros que todavía hay territorios que están en situación jurídica de fideicomiso. Es que es el perfecto ejemplo de autodeterminación heterodeterminada. Sí, o sea, sí. te voy a autodeterminar. Exactamente. Claro, fue exactamente la descolonización. Sí, y sigue siendo así, pero bueno. Y nada, eso es todo. Si tenéis preguntas, aquí estamos. Gracias. Pues, a ver, tú primero y luego tú. Hablas en el libro sobre el peso que puede afectar la autodeterminación en aquellos años en el resultado de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, pero sobre todo me centro en los efectos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, es que son conflictos distintos aunque estén concatenados, porque la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, que fue la guerra civil europea más sanguinaria del siglo XX, no se pueden entender sin la Primera Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo no se puede entender el desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial sin la forma en la que Stalin, digamos, que frena y atempera la idea de autodeterminación y su aplicación. Porque claro, los bolcheviques pensaban honestamente que la revolución proletaria mundial era inevitable. Más Lenin que Stalin. Yo creo que Stalin era mucho más pragmático a nivel político que Lenin. Pero Stalin entendía que, bueno, lo dejamos ahí en la Constitución soviética, y la de 1936 fue la última que él reformuló, pero no lo vamos a aplicar nunca, porque como la revolución al final se dará, pues todos los obreros se unirán y ya está. La idea era que la Unión Soviética fuera el pistoletazo de esa revolución proletaria mundial y que cada vez más países, Hungría, Alemania, etcétera, se unieran a ese mundo socialista comunista que iba a llegar. Pero no llegó. Y el caso es que si la Unión Soviética aplicó el derecho de autodeterminación como consecuencia de los debates político-jurídicos y del derecho internacional que se daban previos a la Primera Guerra Mundial y después también,
el proceso de descolonización es el efecto de la aplicación del derecho de la autodeterminación a nivel de los imperios coloniales del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay que decir, que no lo he nombrado, que hay un personaje fundamental también para entender por qué el derecho de autodeterminación llega a ser un punto central en la geopolítica mundial para desmembrar estados que molestan en su existencia. Y ese es Woodrow Wilson. Claro. Woodrow Ahí Wilson... es donde voy yo. Ahora para completar. Es que además está muy bien la pregunta, está muy bien traída, porque realmente el concepto de autodeterminación, te sirve perfectamente para hacer una guía de conexión entre los años previos a la Primera Guerra Mundial y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde dos grandes estados que no tienen nombre de nación, porque son Estados Unidos de América y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, no son naciones, Son imperios. son construcciones autodeterminadas. O sea, gente ha decidido montar una sociedad anónima, o en este caso, bueno, van predicando la autodeterminación por todas partes, menos a sí mismos, evidentemente, ¿verdad? Y construyendo un mundo en el que se parte de la base de que cualquier nación histórica es pecaminosa porque forma parte de una realidad previa que no tiene nada que ver justamente con la autodeterminación de los pueblos. Pero con un matiz, porque Estados Unidos nunca aplicó en su orden constitucional, ni siquiera con una enmienda, Claro, el derecho a secesionarse, pero Lenin sí dentro, y ahí está la madre del cordero del gran error de Lenin. Pero Woodrow Wilson y Lenin coincidían en una cosa, y es que los dos querían desmembrar el imperio austrohúngaro. Sí, como Kant, eso es un Sí. clásico de la Y obsesión. Lenin por la cuestión de la cercanía con Serbia a nivel cultural, y Woodrow Wilson simplemente porque le molestaba para los planes y programas geoeconómicos de Estados Unidos. Y he de decir, quizás era inevitable que el imperio austrohúngaro se desmembrara, puede que sea así, pero la catástrofe geopolítica que supuso aquello está todavía por ser analizada. Ahí está coleando. Es muy interesante que lo que desde mi punto de vista es el fundamento de la política ilustrada, que es la paz perpetua de Kant, y luego las ideas para la historia universal en clave cosmopolita, la obsesión plena del ilustrado, masón, en fin, de europeo de la época, es que desaparezca el imperio austrohúngaro. Sí, sí. Porque es el último vestigio del orden tradicional. ¿Para qué? Para que aparezcan naciones determinadas. Y de hecho, ¿qué tres imperios se desmembran después de la Primera Guerra Mundial? Exactamente. Imperios multiétnicos y multireligiosos donde el tradicionalismo estaba muy presente. El imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el otomano. El otomano, que era el enfermo de Europa. Bueno, el término enfermo de Europa también lo analizo un poco en el libro porque está usado para muchos países, incluidos nosotros. Pero vamos, Eso es un poco redundante. Sí, el enfermo de Europa. Sí. claro, porque a lo mejor lo que está enfermo es Europa desde que se concibió. Pero el caso es que hay la idea de autodeterminación está intrínsecamente, digamos, desarrollada en la construcción de Estados Unidos como nación. Tanto a nivel del individuo que se hace a sí mismo dentro de Estados Unidos y cumple el sueño americano, o mejor dicho, el sueño estadounidense, como a nivel de la aplicación de que ninguna potencia europea intervenga en suelo americano para condicionar lo que ellos quieren hacer. Ahí la doctrina Monroe, América para los americanos, que es una frase capciosa porque significa todo el continente americano para los estadounidenses. Pero es que, ¿cómo llega la idea de autodeterminación a Rusia? A través de la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia fue un movimiento cultural, de corte liberal, de corte romántico, donde poetas, literatos, filósofos, científicos de la Rusia de los zares trataron de modernizar Rusia, pero siendo ellos la vanguardia de esa modernización. Y es a través donde la idea de autodeterminación personal, individual y colectiva, que ya está cogiendo fuerza en Europa central, llega. Y he de decir una cosa que la digo un poco en el libro, pero que yo cada vez la sostengo más. Es que Lenin tiene una diferencia con Stalin importante, a nivel biográfico. Los son bolcheviques, son marxistas, revolucionarios, etc. Pero mientras que Lenin es un hijo de la inteligencia y es un hijo de esa clase social noble y venida menos, que trata de concebirse como una vanguardia del devenir ruso, de ahí quizás se pueda sacar la idea de vanguardia de los Narodniki, que luego pasa a los bolcheviques, y por tanto es una persona muy conectada con esas ideas. Stalin, sin embargo, es el hijo de un zapatero remendón, de una campesina pobre de Georgia. Formado en la iglesia ortodoxa. Exacto, formado en un seminario ortodoxo. Sí, sí. Cuidado, que la información de los seminarios ortodoxos en esa época era de altísimo nivel. Stalin se hizo ateo leyendo El origen de las especies de Darwin en el seminario, para que veamos lo que se daba en ese seminario. Pero Stalin es un hijo de la Rusia más profunda y tradicional, a pesar de ser revolucionario.
Y ahí hay un choque de perspectivas de personas muy distintas, muy diferentes. Un hijo de la inteligencia, un hijo de la Rusia de siempre, siendo georgiano. Stalin nunca perdió su acento georgiano a la hora de expresarse, pero yo estoy con Anselmo Santos. Yo diría que fue un zar rojo, básicamente. La diferencia entre ambos estaba en quién lo sabía con determinado. Exactamente. Ya, claro, efectivamente. Este asunto, según está hablando Santiago, me está pareciendo extremadamente útil para aplicarlo cada vez que viene el típico piernas que te dice que España no existe sino desde 1830 y tantos. Claro. Es muy interesante porque, claro, es el concepto moderno de nación autodeterminada, ¿no? We the people, nosotros los españoles. Bueno, el concepto de nación histórica es una realidad política dinámica viva, material, que se va transformando, se va conformando. El concepto de nación autodeterminada en realidad es un acto de voluntad que quiere plasmarse en una realidad jurídica que es el Estado nacional. Sí. Pero evidentemente la nación... Hay una nación histórica previa, claro. y la nación política no es más que una transformación interna, mediante procesos también de codeterminación Y externa. que tiende a negar además Claro. la realidad previa. Pero aprovecho que dices esto para decir que no hay frase más chorra, que yo creo que la gente españoles tenemos que quitarnos la de la constitución que nos hemos dado nosotros mismos. Sí, efectivamente. No hay frase más autodeterminista que esa, que es falso. O sea, es decir, Sí, sí. yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube titulado, sin polémica ninguna, Juan Carlos I, espía de Estados Unidos. Se llama así el vídeo. Donde explico estas cuestiones, por no hablar de la amenaza de Estados Unidos a España, de si no entres en la OTAN, reconocemos la independencia de Canarias. Además que no la dimos antes de nacer mucho, o sea, nos dimos la constitución antes de nacer. Claro, claro, es la democracia que tanto nos ha La costado. dimos desde antes de ser concebido, ya estábamos dando nuestra... Quiero decir, a veces la gente está utilizando términos filosóficos de mucha profundidad sin saberlo. Y uno de ellos es precisamente el de autodeterminación, que el hecho de que sea un concepto irracional y metafísico no implica que no tenga una raíz histórica profunda. Porque claro, es que muchas de las ideas que manejamos actualmente, políticos, científicos, periodistas, etcétera, son ideas que ya se manejaban hace 3000 años y de una manera Me muy estoy fluida. acordando de una anécdota de Arthur Koestler. El acierto de memoria sí que seguramente me equivocaré en la circunstancia. Pero es el momento en el que él rompe su carné de universitario para demostrar el poder de la voluntad sobre cualquier circunstancia. Y lo rompe delante de un tío. Dice, si yo no estuviera, no habría roto el carné universitario. Claro, de tu voluntad, ¿cuál es en realidad? Pero eso es un poco este asunto. Pues sí, ahí. Sí, bueno, quería primero agradecerles, Santiago y José Javier, lo que has comentado sobre el tema de la autodeterminación de género, que es un tema tan delicado y tan complicado de hablar. Yo me dedico a la salud mental y he tenido pocos problemas con ese asunto. Y lo que tú, agradecerte, Santiago, tu exposición brillante. Y ahí, además de que Lenin, sabemos lo que era la figura que tú has resaltado, que era probablemente la más importante de estos últimos siglos. Aparte del error que cometió con el concepto de la autodeterminación, hay otro que él hizo mucho hincapié, pero que pasa realmente desapercibido, que está en el libro, creo que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, que es el de teoría del reflejo. Ah, sí. La teoría del reflejo de Lenin es otro error que ha cometido él, donde la realidad es un reflejo en la conciencia del sujeto, y habla de realidad y conciencia, hace como una interpolación entre una cosa y la otra. Es un error que luego arrastró toda la psicología soviética, la reflexología, que se entendió todo mal. Y es un concepto que Lenin lo trabaja en ese libro, Los ensayos filosóficos, y es tan grave, yo creo que es tan grave la teoría del reflejo de Lenin como la del tema de la autodeterminación. Los dos han incidido demasiado en el tema. De hecho, Stalin lo deja de lado. Cuando muere Lenin ya ni siquiera se pone a hablar de ese tema, porque es que no tenía tiempo tampoco para eso. Pero es un concepto tremendamente erróneo que se aplicó a todo lo que fue la psicología de la Unión Soviética y los estudios sociológicos soviéticos. Ahí otro de los grandes errores de Lenin. A pesar de que era un genio, también los genios se meten las patas. La teoría del reflejo, de todas maneras, fue muy importante en el desarrollo del materialismo dialéctico de la URSS. Sí. Y después de Stalin se retoma con bastante fuerza. Influye incluso tiene una cierta conexión con la idea de autodeterminación que se maneja. ¿Por qué? Porque a pesar de que el libro se llama Materialismo y Empiriocriticismo, y a pesar de que Lenin, yo creo que esto es discutible, hace una separación muy tajante entre cuáles son las dos grandes corrientes de la filosofía histórica, el materialismo y el idealismo. Sí. Bueno, eso es discutible porque hay filosofías idealistas con muchas trazas materialistas, en el propio Kant pasa, y hay muchos materialismos que inevitablemente tienen trazas idealistas, incluido Marx, que arrastra todavía ideas de Hegel. Sí.
Y Hegel tiene ideas materialistas, Absolutamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el diamat soviético, que era una filosofía monista, conectada con la forma de concebir la política y la historia de Lenin, pues también jugó, yo creo, un papel bastante negativo en el desarrollo de la propia Unión Soviética. De ahí que, bueno, cuando publica Ensayos materialistas en 1972, lo hace contra el diamat, porque se da cuenta de que esas trazas idealistas del materialismo dialéctico son perjudiciales para la Unión Soviética, cosa que luego ocurrió. Y claro, la cuestión es que construir una filosofía materialista, se llame materialismo filosófico, se llame materialismo político, que purgue de esos elementos idealistas y metafísicos en el sentido peyorativo de la palabra que le da Marx, no en el sentido, la metafísica es lo que hoy ya algunos llaman ontología, es simplemente el estudio del ser. Pues la metafísica que estaba metida ahí en el diamat, pues tuvo su importancia para lo que fue el desarrollo del colapso del mundo comunista. Todos los imperios tienen su filosofía implantada, o desarrollada, o ejercida desde el poder. En el caso del mundo anglosajón, ¿cuál es la filosofía hegemónica? La filosofía analítica. Por cierto, el marxismo anglosajón es un marxismo analítico que está en contra de la idea de dialéctica porque dice que es pseudocientífica. No se han enterado de nada, porque la dialéctica en Hegel, por ejemplo, o en Platón, no es una ciencia. Como saber hacer puede serlo, porque es la primera acepción de ciencia, pero es básicamente un método filosófico ontológico, que es lo que han entendido los analíticos. Pero la filosofía analítica anglosajona, yo creo que también tiene mucha conexión con la forma en que se concibe el autodeterminismo de género o político en el mundo anglosajón. Y de ahí, pues que yo creo que se pueda conectar la filosofía analítica pues con gente como Judith Butler y toda la filosofía postmoderna que hay. Que yo creo que los que se dedican a la psicología lo sufren por desgracia, pero no solo, ahí están, pues yo qué sé, si te vas ahora a una facultad de sociología, de politología o de la propia filosofía, la verdad es que se te cae el alma al suelo. Sí, había una ahí, otra ahí y otra aquí, sí, ahí. Vale. Yo quería hacer un poco de autocrítica porque si bien es cierto que nosotros, claro, decimos, pero ¿cómo va Cataluña a autodeterminarse si luego hay otras fuerzas extranjeras o internas que la determinan, ¿no? La autodeterminan? Pero claro, luego vemos a Estados Unidos, por ejemplo, en su guerra de independencia, que obviamente con apoyos extranjeros, luego consigue firmemente su soberanía y es más, luego, pues con el paso del tiempo, pues se acaba convirtiendo en un imperio que acaba pues aumentando su influencia por todo el mundo. Y claro, nosotros también desde España también tenemos a lo mejor ese fallo de decir, nosotros también nos queremos autodeterminar respecto a Europa, queremos fortalecer, por así decirlo, nuestra soberanía en determinados aspectos y queremos que otras naciones latinoamericanas se autodeterminen o ejerzan su soberanía frente a Estados Unidos para conformar pues una nueva plataforma política, etc. Te ha hecho la autocrítica a ti. Claro. Esa Sí, es una autocrítica en... Vale, pues me alegro que me hagas esta pregunta, pero como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Pues Javier Esparta es un gran conocedor de la historia de Estados Unidos y sabe que la independencia formal de las 13 colonias que luego se llamaron Estados Unidos de Norteamérica no implicó ipso facto que esas 13 colonias se convirtieran ya en un imperio. Ni siquiera el avance de la conquista del oeste a través de la aplicación de la doctrina Monroe lo hizo. Quien yo creo que mejor ha explicado esto en los últimos años es Marcelo Gullo, cuando en el último libro, Lo que América le debe a España, por no hablar de su teoría de subordinación fundante, explica cómo Estados Unidos de Norteamérica se convirtió en un imperio realmente. ¿Por qué? Porque prácticamente hasta, incluso después de la guerra de secesión, ahí está Pedro Insua, un aplauso. Pedro, vete por aquí para llegar para... Me parece muy injusto que le hayáis aplaudido. O sea, Bueno, pues un aplauso para José Javier Esparza también. Se lo aplaude porque ha llegado, hombre. No, quiero decir que Estados Unidos, cuando se hasta prácticamente después de la guerra de secesión, era un país semi-subdesarrollado. Su economía era plenamente agraria, tenía una industria potente en el norte, pero la guerra de secesión se produce porque las medidas de política económica que quiso implantar Alexander Hamilton, que a mí me parece la persona fundamental para entender el desarrollo de Estados Unidos en el siglo XIX, o sea, Alexander Hamilton para mí es un genio de lo que es la política económica y de la política en general. Sin embargo, Estados Unidos tenía el problema de que mientras el norte quería industrializarse mediante la protección de la generación de industria frente al Imperio Británico, cuyo dominio era prácticamente incontestable durante todo el siglo XIX, esto hay que reconocerlo, o sea, Inglaterra no tenía rival
hasta finales del siglo XIX, hasta que se unifica Alemania, o empieza el periodo de reconstrucción en Estados Unidos. Pero cuando se produce la guerra de secesión, se produce porque el sur, los terratenientes esclavistas del sur, algodoneros, querían tener libre mercado con la metrópoli londinense porque la independencia formal se había dado, pero no la independencia material, si se me permite esta analogía. Y la guerra de secesión no se hace para liberar a los esclavos negros del sur. Se libera a los esclavos negros del sur, Lincoln los libera para hacer daño a los terratenientes del sur y vencer en la guerra. Y para hacer daño al comercio algodonero que se tiene desde el sur con el Imperio Británico. Esto explica luego el movimiento geopolítico de coordenadas que obliga a que el nuevo centro algodonero del Imperio Británico sea la India. Y mejor explica esto es Marx en sus textos sobre la dominación británica en la India. Por tanto, no es la autodeterminación de Estados Unidos, sino que es la codeterminación o heterodeterminación en términos de, bueno, histórica, que se da entre la construcción propia de la clase dominante estadounidense con respecto a los estados que la conforman, y particularmente el Imperio Británico, porque, bueno, aquí celebramos hace 12 años, bueno, medio celebramos, tampoco mucho, el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, de 1812, hubo una guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico, y los británicos desde Canadá invadieron lo que era Estados Unidos y llegaron a quemar el Capitolio de Washington. Es que fue muy fuerte y muy heavy, con la excusa de que no, es que Estados Unidos quería conquistar lo que luego fue Canadá. Y la historia entre Estados Unidos y Canadá parece muy bonita y qué bien nos llevamos porque somos más o menos la misma cultura y tenemos la línea recta más larga del mundo, pero han tenido unas tensiones que cuidado. El caso es que Estados Unidos se construye como imperio en base a la codeterminación de su realidad material histórica con otras potencias del momento. Y en el caso de una posible unidad hispánica o iberófona, como cualquier tipo de unidad política, se requiere, como diría Pablo Manuel, cabalgar contradicciones y pensar que toda unión entre unidades políticas a una unidad mayor, pues requiere codeterminarse con otras que están en su derredor y que actúan. No se puede entender la unificación italiana o alemana sin eso. Pues lo mismo ocurriría con un mundo hispano que está mucho más disperso y es mucho más grande, que es mucho más difícil de unificar. Pero en todo caso yo creo que la autocrítica que me has hecho, yo te la devuelvo con la autocrítica que hago para que reflexiones, y es: estudiemos cómo se formó Estados Unidos, estudiemos cómo se formó Alemania, estudiemos cómo se formó Italia, o cómo se formaron los estados hispanoamericanos en su independencia, y México es un país más antiguo que Alemania, porque solo entendiendo cómo la codeterminación / heterodeterminación entre estados conforma a los propios estados, podemos entender la política interna y externa que a nivel histórico desarrollan esos estados. Y hay que agradecer a Marcelo Gullo que en el libro Lo que América le debe a España, que debéis leer y comprar, explique tan ampliamente cómo Estados Unidos se construye como poder económico industrial frente a una serie de vicisitudes que llevaban, digamos, arrastrando desde el inicio de su independencia. Que hay otras que sigue arrastrando, como un racismo implícito y explícito allí, que luego que en el fondo es el racismo puritano invertido, etcétera. Pero que la gente tenga claro esto: Estados Unidos, cuando nació y durante muchísimas décadas, no fue en absoluto lo que es ahora. Era un país económicamente bastante más atrasado que Inglaterra, por supuesto, e incluso que otras naciones europeas. Y a Alemania le costó 3 siglos unificarse. Alemania no existía, porque después de las guerras luteranas, aquello se quedó en un páramo yermo de estaditos germánicos agrícolas, donde incluso los dialectos que hablaban no se entendían los unos con los otros, y en media hora caminando ya habías cruzado uno. No sé si quieres añadir algo, o tú, Pedro. Sí, una cuestión de principio importante. En todo caso, no hay que confundir la autodeterminación con la afirmación de la propia soberanía en términos nacionales. Es verdad, son dos cosas muy distintas. O sea, la afirmación de la propia soberanía en términos nacionales es la afirmación del derecho del colectivo a sobrevivir frente a otros. Necesariamente está heterodeterminado, claro, porque hay otro. Y es conflictivo porque la vida es conflicto y la política es conflicto. El derecho a la autodeterminación es una especie de recurso metafísico. Yo no soy tan antimetafísico como tú, pero bueno, en este caso, desde luego sí, una especie de recurso metafísico para convertir en algo angélico lo que en realidad es un acto de voluntad entre otros, y necesariamente frente a otros, ¿no? A mí eso es lo que más me fastidia, la hipocresía del... Al final, el derecho a la autodeterminación, que es Wilson rompiendo el mundo. Eso es la hipocresía del derecho internacional público, que ya decía, bueno, que era una contradicción en los términos. Bueno, sí, pretendes que rija siempre. Claro, pero es que no puede regir, quiero decir. Vamos a ver, en la ONU, en la Asamblea de Naciones Unidas hay 190 y tantos estados con asiento. Hay algunos territorios
autodeterminados, con 1000 comillas que pongo, que no tienen asiento ahí, porque las grandes potencias no los han reconocido como tal. A ver, Abjasia y Osetia del Sur están reconocidas por Rusia, Siria, Venezuela, pero Estados Unidos no. ¿Qué fue lo que le faltó? Esto me lo ha explicado muy bien Pedro Baños alguna que otra vez. ¿Qué le faltó a los catalanistas? El completar el proceso secesionista que siguieron como un manual para hacer una secesión casi perfecta. El reconocimiento internacional. Ningún Estado lo reconoció, porque claro, se abre la caja de Pandora. Y se estuvo a punto. Sí, estuvo a punto, pero ¿qué pasa? Que si se reconoce Cataluña, ¿quién te dice a ti que no hay que reconocer Kalmukia? O que no hay que reconocer... Bueno, esto llevado al absurdo, pero que decir, hay muchos estados en el mundo, que no son solo España, que tienen territorios con un incipiente movimiento secesionista que busca sus alianzas externas para codeterminarse. Vámonos al cono sur, los araucanos barra mapuches, Sí, bueno. que ¿dónde tienen su oficina, por cierto? En Bristol. Claro, es un invento, ¿no? Es un invento. Pero California. California. California está una ola autodeterminista muy importante. En Texas hubo una hace unos años, pero bueno, si nos vamos a Francia, el nacionalismo corso vuelve a revitalizarse. Si nos vamos a Italia, tenemos el tema del Véneto, barra Padania. Si nos vamos a Bosnia-Herzegovina, pues está la República Serbia, que tiene sus tensiones con un Estado que ni siquiera es formalmente democrático en el sentido liberal de la palabra. Es menos incipiente Baviera, pero bueno, o sea, cualquier movimiento que sea marginal se puede reactivar en algún momento simplemente porque una potencia le interese. ¿Y qué estados son al final los importantes a la hora de codeterminar que un territorio con una población sea un estado o no? Sobre todo, no solo, pero sobre todo los 5 que tienen asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son Francia, Reino Unido, Rusia, como de la Unión Soviética, China y Estados Unidos, que tienen intereses contrapuestos. ¿Por qué desde el Parlamento de Bruselas se ha fomentado desde hace un año y pico con la guerra en Ucrania la balcanización del Imperio Ruso porque es un imperio colonial? Porque quieren autodeterminar pueblos oprimidos, como los hay que quieren autodeterminar el Turquestán Oriental, que es Xinjiang, o el Tíbet, o la Mongolia Interior en China, o el tema de Hong Kong. Y por cierto, fijémonos la codeterminación y cómo está ahí eso que se llama, que es un nombre que a mí no me gusta, el de inteligencia. Que habría que llamarlo espionaje, no sé por qué se llama a sí mismo inteligencia, como si el resto de ramas del saber fueran subnormales. Pero claro, a mí me llama la atención. El resto del ministerio sí que lo es. Ah, bueno, sí. Bueno, el ministerio de la subnormalidad. Pero el caso es que las radios que más propaganda han hecho por la independencia de Xinjiang, del Turquestán Oriental de China, ¿dónde estaban situadas desde hace décadas? En Alemania. Es decir, que al final la autodeterminación es simplemente una herramienta geopolítica de disputa del dominio sobre territorios, poblaciones y recursos. De hecho, los nazis, en el punto 1 de su programa, del NSDAP, incorporaban el derecho de autodeterminación para justificar el ¿qué? El Anschluss con Austria. Es un instrumento geopolítico, sin más. Que haya gente que se lo crea como el epítome de la democracia es el problema. De la democracia o de la autorrealización personal del sujeto, del individuo. Ese es el problema. Yo, si me permite, Sí. justificar un poco por qué estoy aquí, no ahí, porque primero pedir disculpas, estaban juntas de evaluación, estas cosas de los profesores que tenemos que hacer, y además fue un poco improvisado, y entonces, pues, una hora tarde que he llegado, lo siento. Disculpas a todos. De todas formas, el principio de autodeterminación empieza a partir de un momento dado. Ni los romanos apelaban al principio de autodeterminación, empieza a partir del siglo XIX. Empieza cuando el concepto de nación tiene papel político. Entonces empieza lo que empiezan a llamar también a partir de ese momento el principio de las nacionalidades. Porque es la nación el sujeto soberano. Y entonces ahí empieza, ¿cuáles son las naciones? ¿Cuáles son las naciones? El principio de las nacionalidades, que trataron pues de Margal, el propio... Todo el mundo estaba tratando el principio de las nacionalidades, es decir, el principio de las nacionalidades lo que dice es que a cada nación un Estado. El principio de... El problema que tenemos Massimi, con ¿no? nación. El ego cogito de la política, ¿no? El cogito de la política es a cada nación un Estado. Pero claro, ¿cuál es la nación? Y la nación concepto etnológico, etnográfico en principio, que es la negación del Estado. Entonces, la propia ambigüedad de la noción de nación, su utilización política es el problema.
Y aparecen dos problemas contemporáneos que antes no están, que antes uno registra este problema que ahora es fundamental. ¿Cómo es que ahora es fundamental y un siglo antes es que ni hablaban de él? Porque no existía, porque no estaban las coordenadas. Pero se estaba ya fraguando antes. Pero no hay coordenadas para poder tratar ese problema porque no aparece el concepto de nación política. No aparece, está ahí, no hay nación política. Entonces, dos asuntos aparecen como problemáticos y aparecen en el foro digamos, en el ágora de la política como asuntos fundamentales y antes no estaban. Que son el problema de la representación, esa nación que es el sujeto político. Antes era el rey. El rey estaba claramente representado, estaba localizado. Eran los dos cuerpos del rey, famosos, ¿no? De Kantorovich, o como se llama el sujeto este. Kantorovich, ¿cómo se llama? Que tú de estas cosas sabes mucho. No sabía que tuviera dos cuerpos el rey. Ya me parecía muy alto. Que quede ahí. El libro de Kantorovich, no se acuerda, bueno. Y tiene un libro... Acabo de salir del siglo IX, que es el próximo libro que aparece en octubre. Ah, O sea, que vale, el vale. próximo año. Y tú le quieres meter en el 19. Ya, sí. Bueno, pues los dos cuerpos del rey. Es decir, el rey es el cuerpo soberano que representa al rey y el cuerpo físico del rey, ¿no? Entonces, el rey claramente representa a la política, a la soberanía, y es claramente representa, es el soberano. No hace falta, no hay problema de representación. Y la camarilla que envuelve al rey son los que hacen las leyes, los que hacen cumplir. O sea, digamos, en el absolutismo, pues el rey es la figura y no hace falta, es la propia representación de su propia soberanía, es el mismo, son los dos cuerpos del rey. Sin embargo, cuando la soberanía está depositada en la nación, ¿cómo se representa? A través de esas asambleas, ¿no? La Revolución Francesa lo que hace es, no, nosotros somos ahora los representantes de la nación, nosotros somos la nación, dice el tercer estado. Ya no somos el tercer estado, somos la nación entera. Y el resto del cuerpo social no es nación. No, y el resto del cuerpo social, no, si quieren unirse, a los dos otros estamentos les invitan a unirse porque nosotros somos la nación en su integridad. Y por supuesto estáis invitados. Y van, los primeros revolucionarios son los 4 o 5 curas que efectivamente fueron y salen sin cabeza. No, eso no salió sin cabeza. La idea del tercer estado... Si Sieyès no salió sin cabeza, por lo La contrario. idea del tercer estado, que es precisamente de Sieyès, claro, bueno, Talleyrand es otra historia, es la exclusión abierta. No, somos la nación en su integridad, por el hecho de nacer, en su integridad, por el hecho de nacer francés, ya tienes los derechos. No hay pasillos estamentarios. Pero ahí hay un problema, porque excluye, hay muchos, muchos, pero uno de los principales, hay una exclusión importante. Al resto del mundo. No, por ejemplo a los franceses esclavos de Haití. No, pero son los jacobinos precisamente los incluyen, y los jacobinos incluyen a los askenazos, a los judíos y a los protestantes y a todo Dios. Por el hecho de ser francés da igual la condición. Pero ninguna constitución republicana incluye a Haití como parte de la nación francesa. Pero no está el problema de los jacobinos negros, todo el problema de este asunto. Claro, que ellos se autodeterminan. Sí, claro. Bueno, realmente no, porque tuvieron una ayuda británica. Por eso, entonces, no, pero a lo que voy. Y termino, perdona, que encima estoy aquí interrumpiendo y generando polémica después de llegar una hora tarde. Se está autodeterminando ahora mismo Pedro. Para desaparecer. Como la pantera rosa. Bueno, entonces, dos problemas que antes no existían. Es cómo el gobierno representativo, que llama Stuart Mill y todo, es decir, cómo se puede representar esa soberanía que está depositada en la nación, cómo se representa la nación, cómo se representa. Del sufragio, naturalmente, el sufragio se va ampliando, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es representativo el sufragio de la nación en su integridad? Ese es el asunto. Es decir, ¿qué legitimidad tiene la Asamblea como representante de la nación en su integridad para actuar como representante, que funcione el poder soberano, ¿no? Con sus atributos? Poder legislativo, es decir, esa asamblea tiene que hacer la ley, tiene que hacer cumplirla o escoger a alguien que la haga cumplir, como es el rey, etcétera, etcétera. El rey va a quedar subordinado totalmente a esa asamblea. Entonces, ese es el papel de la representación, un asunto que antes no existía. La representación no era una cuestión, era el rey representaba a la nación, representaba la soberanía, era el soberano en sí mismo. Cuando le corta la cabeza al rey, la soberanía está depositada en la nación. ¿Cómo se representa esa soberanía? Ese es el primer problema. Y el segundo, el problema de los principios de las nacionalidades. Es decir, a cada nación, si cada nación le corresponde un Estado, ¿cuántas naciones hay? O sea, en Francia somos una nación o somos varias.
¿en España somos una nación o somos varias? Y empieza la idea de nación fragmentaria a fraguarse ahí, precisamente, por propio desarrollo del principio de las nacionalidades. No, por otra cuestión, Pedro, porque la legitimidad que construye el poder revolucionario francés, por la cual busca, valga la redundancia, legitimar la idea de nueva representación del tercer Estado, se realiza realmente mediante un proceso histórico revolucionario de terror y de violencia, y de guerra civil interna y de guerra contra otros, de la cual el Imperio Napoleónico es una prolongación. El Imperio Napoleónico es extender esa nación al resto. Claro, pero la cuestión es que ahí no hay una autodeterminación interna del pueblo francés, ni siquiera del tercer Estado, mediante el juramento juego de pelota. Ahí lo importante, yo creo que lo señala Bueno en el mito de la izquierda, más que el juramento juego de pelota, es por ejemplo la batalla de Valmy, donde el nuevo poder francés, que trata de organizarse como sustituto del poder del soberano, vence a Prusia y a Austria, que intentan restaurar el antiguo régimen en Francia. No, si yo con esto no estoy diciendo que la determinación sea real. No, ya lo sé, pero que me parece importante, sobre todo para el público que está, entender esto. La realización victoriosa política de la Revolución Francesa será también internamente por el terror, pero sobre todo externamente, aunque esto se codetermina lo interno con lo externo, y esto lo ejemplifica Goethe cuando, testigo de la batalla de Valmy, de la victoria sobre Prusia y sobre Austria, ve que el ejército francés ya no dice viva el rey, que era el grito tradicional, sino que dice viva la nación. Ahí es cuando no es que se autodetermine Francia como nación política, es que Francia se construye como nación política frente a otros estados que tratan de acabar con esa nación política que se está construyendo. Que es otro ejemplo más de cómo la autodeterminación es una idea estúpida, porque al final es el poder que tienes y la capacidad de que otros te reconozcan como tal para considerarte básicamente un Estado. Es una idea límite que llega al absurdo, naturalmente. Sí. Es decir, el autos ese donde llega, pues es establecer las fronteras frente a los demás, por supuesto. Entonces, pues es una manera de justificar unas fronteras, de ganar una frontera o de perderla, en este caso, si una facción separatista, secesionista o como queramos llamarla, en España funciona, pues te genera una frontera interior. ¿Alguien ha pedido la palabra? ¿Que llaman palabras prohibidas? Allí. Sí, pues una pregunta que complementa, aunque después de la guerra hispano-estadounidense de 1898 surgió una cosa que se llamó los territorios no incorporados de Estados Unidos, que son Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana. ¿Qué podéis comentar sobre eso? Bueno, parte de esos territorios, que yo recuerde, Guam, Samoa, algunas islas de Micronesia, fueron vendidas un año después a Alemania. Bueno, Guam fue conquistada por los americanos, hubo unas islas que fueron vendidas a Alemania, en lo que es las Carolinas, vale. Bueno, pues a ver, el caso de Puerto Rico yo creo que es un ejemplo de esto. De vez en cuando se hacen referéndums convocados por el propio poder puertorricense, o puertorriqueño mejor dicho, para ver qué tipo de relación tienen con Estados Unidos. Pero es que no es que ya solo Estados Unidos controle Puerto Rico, es que es el Congreso de Estados Unidos el que controla Puerto Rico, que le establece un régimen colonial. Cualquier tipo de movimiento político, sea independentista puertorriqueño o, ahora que está tan de moda, reunificacionista con España, que jurídicamente pues trata de justificar mediante el hecho de que nunca hubo una declaración de independencia de Puerto Rico, sino que hubo una anexión, todo eso para que tenga éxito va a depender del poder que pueda ejercer Estados Unidos sobre ese territorio. Y lo mismo digo con Guam o con cualquier otro territorio colonial, la Samoa Americana creo que es otro ejemplo, que pueda tener Estados Unidos. Al final, es otro ejemplo de que la autodeterminación es una farsa, tanto filosófica como desde el punto de vista del internacionalismo, vamos a llamarlo así. Porque cualquier tipo de hegemonía que pueda haber sobre los territorios que las Naciones Unidas reconocen como dentro de territorios en proceso de descolonización, van a depender realmente de la fuerza interna y de las fuerzas externas que actúen a nivel de dialécticas de clases, de estados y de imperios a la hora de determinar si eso es un estado independiente o es un territorio de otro estado o lo que sea. Y lo mismo vale para el Sáhara, que es el ejemplo que he puesto. Hace tiempo dijo Pedro en la tele que él pensaba que el Sáhara al final acabaría siendo completamente asimilado por Marruecos. Es algo que no se puede descartar, pero la cuestión es que el futuro del Sáhara no depende de los saharauis, ni de la fuerza que tenga el Frente Polisario, ni nada. Depende en muchas ocasiones de la dialéctica, sobre todo a nivel imperial, que puedan ejercer Estados Unidos, Rusia o China con respecto a Marruecos y con respecto a lo que es el África noroccidental.
Porque, y ya de paso, me parece que esto es un tema interesante a mencionar, las tensiones entre Marruecos y Argelia también tienen a terceros detrás. Porque ¿quién está detrás de Argelia? Está Rusia. Y en menor medida China. Argelia quiere entrar a los BRICS. Marruecos también se lo está pensando. Pero el caso es que el enfrentamiento entre Argelia y Marruecos tiene que ver con enfrentamientos que ya venían de la Primera Guerra Fría y de la cercanía de Argelia a la Unión Soviética y de la cercanía, no de Marruecos, sino de la dinastía Alawi a Estados Unidos de Norteamérica, porque fue una de las primeras dinastías en reconocer a Estados Unidos como Estado independiente. Última pregunta de allí al fondo, y me ha dicho el jefe que hay que cerrar ya. Ah, vale, pues venga, no. Cerrar la tienda no, cerrar el debate. Sí. Perdón, luego, Allí. luego si queréis vamos a un bar y... El joven alto de la camiseta roja y las gafas que estaba levantando la mano. Martín, sí. Nación fragmentaria es nación política y cuál es diferencia. Y luego con respecto a batalla del Valmy y unificación de la nación francesa, tienes razón en lo que dices, salvo en una región, la Vendée. Y luego después, ¿Napoleón es una figura de izquierdas o de derechas? Porque según sus artículos en su P de Bouquet, podríamos considerarlo como jacobino, pero luego después, cuando llega el primer consulado, su constitución del año 8 es bastante elíptica y luego después, por otro lado, perdona a los exiliados del antiguo régimen. Yo creo que, si quieres empiezo por el final, yo creo que catalogar a Napoleón como de derecha en el sentido tradicional de la palabra sería un error, porque Napoleón no busca reinstaurar el antiguo régimen en su acción imperial, pero el pragmatismo político de cualquier construcción política o imperial requiere a veces hacer concesiones a la hora de poder establecer un poder determinado. Lo mismo podría decirse, oye, cuando Stalin paró el Uyum en Asia Central y empieza a llevarse bien con los musulmanes y con la Iglesia ortodoxa previamente a la necesidad de unificar al pueblo soviético en la Gran Guerra Patriótica, ¿se vuelve de derechas Stalin por esas concesiones que hace la Iglesia ortodoxa? No necesariamente, porque no hay un retorno al imperio de los zares ni a la unión del trono y el altar. Es más, ni siquiera ninguna república exsoviética actual ha retornado a una suerte de zarato de ninguna manera, con lo cual tampoco se puede calificar como derechista ni a Stalin, ni a Putin, ni al régimen de Ucrania, ni al de Lituania, ni al de Bielorrusia, ni etcétera. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que la batalla de Valmy en relación a la Vendée tienen relación. ¿Por qué? Porque la Vendée, que yo no niego que eso fuera una masacre súper violenta vamos, prácticamente sí fue un genocidio junto a un grupo religioso determinado. Sin embargo, se ejerce la necesidad de la construcción de la nación política. Y esto lo digo porque Francia se construye como nación política mediante la violencia y el terror, tanto interna como externa. Porque la izquierda política, jacobina, la primera, surge históricamente mediante la guillotina y mediante la guerra de la Vendée y mediante la invasión de otras potencias europeas a las que se le oponen. Con lo cual, que la gente diga que la izquierda es el diálogo, la tolerancia, la democracia... Bueno, yo siempre digo que si no vas a cortar cabezas no te llames jacobino. Pero el caso es que... el caso es que no puedes entender el proceso de lo que es la Revolución Francesa sin las luchas de clases internas que están en Francia y sin las luchas con otros estados que luego intentan, digamos, una vez que es derrotado Napoleón en Waterloo, reinstaurar el antiguo régimen en Francia, y la monarquía de Luis XVIII no llega a ser propiamente absolutista plenamente, ni siquiera la de Fernando VII llega a serlo plenamente, después de los 100.000 hijos de San Luis, y también porque la derrota de Waterloo y el clima que se instaura en Europa después del Congreso de Viena, sin embargo, sienta las bases, debido a sus contradicciones internas y sus debilidades, a lo que no lo hemos mencionado el término, pero en el fondo Pedro y tú lo habéis dejado caer cuando habéis hablado del siglo XIX, es la famosa primavera de los pueblos. Es decir, ¿qué son las revoluciones de 1830 y 48? Pues básicamente la realización de esa idea todavía no formalizada de autodeterminación de naciones que se tienen que construir como tales. Algunas sui generis como Bélgica, porque Bélgica, ¿por qué se construye como nación? Porque a Inglaterra le interesa que ni Francia ni Prusia tengan ahí una cercanía excesiva en el Canal de la Mancha, y tampoco les interesa
porque ahí están las guerras anglo-neerlandesas en el recuerdo, que los Países Bajos se puedan construir hasta Valonia. Bélgica era Austria. Sí, también era Austria, pero vamos, que el caso es que a los ingleses nunca les ha interesado que los holandeses tuvieran que controlasen Bruselas. La última parte de tu pregunta, no me acuerdo cuál era, si me la puedes recordar. Era la primera, y era la pregunta acerca de si una nación política es una nación fragmentaria y una nación fragmentaria es una nación política. A ver, la nación fraccionaria, que diría, bueno, lo que busca es convertirse en una nación política. O sea, ¿qué busca Pucci? ¿Qué busca Puigdemont? No busca construir una suerte de régimen totalitario, fascista, comunista, nazbol, rojipardo, bolchevique. No. Él busca una democracia liberal de Estado de Derecho, pero que se hable catalán y tenga una base étnica fuerte. Es decir, él quiere construir una Dinamarca o una Holanda en pleno Mediterráneo. Que en realidad lo que está construyendo es un Pakistán. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, Cataluña está haciendo. Entonces, la nación fraccionaria, o mejor dicho, el nacionalismo fraccionario, porque la idea de nación fraccionaria es un invento que justifica un movimiento ideológico, lo que busca es construir una nación política escindida de otra nación política. ¿Por qué? Porque esa nación política fraccionaria lo que hace es negar la nación no solo política de la que se quiere secesionar, sino la nación histórica de la que parte. O sea, el catalanismo no solo niega la nación política española, niega la nación histórica española. De ahí que digan lo que ha dicho Pedro, que es que España solo existe a partir del siglo XIX, y dices, coño, y entonces el virreinato de Nueva España y la isla española, eso, ¿qué ha pasado? Que es que ha ido Marty McFly a América con el DeLorean y le ha dicho a los virreyes, llamad esto así que me mola el nombre. Niega los elementos catalanes que hay en la nación española. Bueno, completamente. Y es lo fundamental de esa cuestión, es decir, esa autodeterminación en realidad es una autonegación. Estás negando tu realidad material, histórica, palpable, para construir otra que es puramente intelectiva. Y aquí ya... Tenemos que cerrar. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.